Hola, el día de hoy continuaremos con el manga del asesino que reencarnó como un genio espadachín. Continuando con la historia, el subcomandante le preguntaba al espíritu azul si acaso tenía que haberle cortado el cuello. ¿Qué se supone que significa eso? El hombre comenzó a responder que por su lastimosa misericordia habría una guerra. Entre risas seguía afirmando que aunque ahora no lo sepa pronto lo sabrían, a lo que el subcomandante no comprendía a qué se refería el hombre. Fue entonces cuando uno de sus compañeros terminaba llamándole la atención, le pedía que observara justo detrás de él, ya que se encontraba saliendo humo de la fortaleza, a lo que Terian se preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo. Incluso Sato, observando la situación, se daba cuenta rápidamente de que la llama provenía de la fortaleza de hierro. El espíritu azul pensaba que originalmente iba a utilizarlo como cebo para atraer a la mitad, pero las cosas no salieron según lo planeado, así que como último recurso antes de venir allí, había liberado a una horda de trolls de hielo en los muros internos del castillo. Y deben de estar pasándolo genial allá adentro ahora mismo. El hombre seguía riendo a carcajadas. Terian, al escucharlo, inmediatamente le dio un fuerte puñetazo en el rostro. Le gritaba que no tenía que ser tan arrogante, ya que aunque entraran algunos cuantos trolls no colapsarían por algo como eso. Laon pensaba que lo que había dicho Terian era completamente cierto. Incluso si la fuerza principal se reunía en ese sitio dentro se encuentra el comandante Miland, y no pueden destruirlo con algo como trolls de hielo. El espíritu azul seguía riendo a carcajadas mientras ellos seguían observándolo fijamente. Comenzaba a afirmar que eso era más que suficiente. Justo en ese momento, un temblor terminó sacudiendo todo a su alrededor de todos los chicos, causando que comenzaran a preocuparse. Comenzaron a decir que de repente el suelo comenzaba a temblar. ¿Acaso era un terremoto o era algo más? Laon rápidamente se dio cuenta de lo ocurrido. No era un terremoto común y corriente. Y ahora lo que estaba ocurriendo no podía ser. El espíritu azul le preguntaba a Terian si acaso pensaba que su Edén estaba tan mal preparado. Estaban jugando en la palma de su mano todo ese tiempo, y ahora lo único que podían hacer era observar cómo se desmoronaba todo lo que habían construido. Entre risas, afirmaba que ellos eran unos estúpidos, y ahora terminarían marchitándose en la desesperación. Pero antes de que el hombre continuara hablando, Terian terminó decapitándolo inmediatamente. Todos los presentes le preguntaron a Terian qué era lo que deberían de hacer, a lo que el hombre respondió que tenían que transmitírselo a todas las tropas, tenían que regresar de inmediato. Un rato después, en el interior de la fortaleza todo se encontraba hecho un completo caos. Primero tenían que evacuar a los residentes para evitar que salieran heridos, y estas eran las órdenes directas del comandante Milan. Pedía a la primera unidad que apagara el fuego, a la segunda unidad que detuviera a los trolls de hielo y los demás siguieran evacuando como estaban previsto. Terian terminó acercándose al comandante, afirmándole que todo el personal de la expedición acababa de regresar. El comandante comenzaba a explicarle que actualmente un grupo de trolls de hielo estaba atacando el castillo y le preguntó si acaso había algo inusual en el punto de partida. Terian respondió que habían regresado porque tenían un asunto urgente que informarle con relación a eso. Eden estaba detrás de estos ataques. Milan dijo que le había parecido extraño, pero fue Eden quien había traído a los monstruos en primer lugar. Terian continuó relatando que quien controlaba a los trolls de hielo fue asesinado en el acto, pero a juzgar por sus palabras y el terremoto de hace un momento parece que el plan de Eden aún no se ha terminado. Pero algo le parece un poco extraño. El comandante afirmaba que allí no había realmente nada que pudiesen estar buscando mientras llevaban a cabo un plan tan grande. Terian le respondió a su superior que lo sentía, pero él tampoco entendía el propósito de Eden, pero una cosa era completamente clara. Su intervención terminó adelantando el momento de la aparición de la ola, cosa que llamó rápidamente la atención del comandante. Terian afirmaba que a juzgar por los rastros de los monstruos y los trolls de hielo recolectados artificialmente sumado al terremoto que acababa de ocurrir, hay una alta probabilidad de que actualmente estén avanzando hacia el castillo. Los presentes comenzaban a quejarse entre ellos, mientras que Laon se daba cuenta de lo ocurrido, incluso algunos entraban en pánico. Comenzó a pensar que a medida que los disturbios se intensificaban, los soldados estaban perdiendo la calma, y si eso continuaba de la misma forma sería difícil pelear adecuadamente. Milan le pidió a todos que se calmaran inmediatamente. Comenzaba a preguntarles qué era lo que estaban haciendo. ¿Alguna vez los había derrotado una ola de monstruos? Esa es la fortaleza de hierro que protege el continente desde las líneas frontales. Entonces, ¿qué iban a hacer si perdían la calma de todos modos? Y en el momento en el que ellos lleguen a caer, ¿quién protegería a sus familiares y compañeros? Podían hacerlo porque lo habían hecho hasta ahora y lo volverían a hacer. Todos debían de prepararse y tomar sus espadas, y no lo tenían que hacer por él, sino por todos sus seres queridos. Rápidamente la moral de todos comenzaba a elevarse respondiendo que obedecerían sus órdenes. Laon comenzaba a pensar que era asombroso, con solo unas pocas palabras había levantado la moral de los soldados en un instante.
Entonces quedó demostrada que esa es la confianza que le tienen sus subordinados. El comandante se retiraba con el subcomandante, afirmando que el equipo médico brindaría ayuda de emergencia a los residentes y despejarían el camino, y todas las demás unidades tenían que seguirlos directamente hacia el muro. Además, le daba una orden directa tanto a Laon como a Dorian. Ellos dos tenían que ayudar al equipo médico a despejar el camino. Tyrion llamaba la atención de Milan y le mencionaba a este que tal vez debería de llevar a esos dos también al muro. Milan le preguntaba a sus subordinados si acaso hablaba en serio. Y ya que los muros es la primera línea que debe de afrontar directamente a las olas, no importa cuán sobresaliente sea el talento de esos niños, podrían perecer fácilmente si no tenían cuidado. Tyrion le dijo a su superior que entendía sus preocupaciones, pero Laon había logrado derrotar al causante de todo eso y tan solo de un único golpe. Palabras que terminaron llamando la atención del comandante. Además, también le pidió al comandante que se diera cuenta, pues Dorian es un chico que había regresado sin ninguna lesión. Aunque su primera impresión de esos dos pudo haber sido bastante mala, no tenía la intención de menospreciar sus habilidades. Así que le pedía a su comandante que por favor confiara en su juicio. Milan terminó llamando la atención del prota y le dijo a este que le daría a ambos una misión. Tenían que subir al muro con ellos y juntos proteger el castillo. Laon rápidamente le gritaba al comandante que por supuesto que obedecería sus órdenes. Un rato después nos encontramos en la parte superior de los muros. Milan comenzaba a llamar la atención del vigía, le preguntaba que cuáles eran los movimientos del enemigo y si acaso se había observado algo nuevo. El vigía, con la mirada de las 1000 yardas en su rostro, le afirmaba al comandante que estaban en problemas, ya que esa ola era realmente, pero inmediatamente el hombre se acercó a los muros. Comenzaba a preguntar qué demonios estaba pasando, y al observar lo que estaba delante de él quedó completamente pasmado. Sato llamaba la atención de su compañero Edkill, preguntándole si acaso había visto alguna vez una ola como esa. Este último le respondió que no, ya que era su primera vez viendo una de esa escala. Laon, que por curiosidad también se acercó a los muros, quedó completamente pasmado. Comenzaba a recordar las palabras que había tenido con Limera en aquel momento. Al sitio al que iba a ir era un campo de batalla donde pelearía contra monstruos que provenían del Mar del Norte y del Monte Sterling los 365 días del año. Se llama el campo de batalla del infierno porque no hay tiempo donde pueda guardar su espada. Y al igual que los demás, él también iba a sufrir un poco en ese sitio, mostrándonos ahora la magnitud de aquella ola de monstruos. El comandante luego comenzaba a preguntar que cuál era la magnitud de la horda de monstruos. Tyrion le dijo al comandante que tan solo contando los que se habían identificado hay al menos 1000, y viendo que seguían acercándose deberían de ser varios miles. Y para él era la primera vez viendo a tantos de ellos acercarse. Laon comenzaba a pensar que lo que decía era cierto, ya que incluso con sus sentidos no podía contarlos a todos. Entonces, ¿así son las olas en la fortaleza Jabun? Milan terminaba llamando la atención del prota y le preguntó al chico si acaso sabía sobre eso. Laon le respondió que por supuesto tenía algo de conocimiento al respecto. Comenzaba a relatar que en el proceso de detener la horda se producían incontables bajas, y el motivo por el que se siguen enviando patrullas y expediciones es para prepararse para esas oleadas, y tratar de reducir los daños aunque sea un poco. Se puede construir una muralla derrumbada y se puede hacer una puerta si es destruida, pero los muertos no regresan. El comandante le dijo al prota que por esa misma razón tenía que proteger al mayor número posible de soldados, y esa era la misión que llevaría a cabo. El prota le respondió que por supuesto había recibido la orden con claridad. Inmediatamente los monstruos comenzaron a gritar y el comandante le dijo al prota que al parecer ya no había tiempo para seguir hablando. El hombre comenzaba a ordenarles a todos que levantaran sus espadas. Y aunque todos estaban asustados por esa escala sin precedentes, tenían que seguir firmes. Ya que esa es una prueba que cualquiera que haya servido en la fortaleza Jabun puede superar, tenían que resistirlo como lo habían hecho siempre. Y cuando todo eso termine, tenían que alzar juntos una copa en alegría. Todos rápidamente corrieron a sus posiciones. Los escuderos y los lanceros tenían que estar al frente de las murallas. Los arqueros, por otro lado, tenían que acercarse y apuntar desde las troneras. Inmediatamente el comandante dio la orden para disparar, mientras que las criaturas venían acercándose a gran velocidad. Pero algunas ni siquiera pudieron prever la lluvia de flechas que se cernía sobre ellas. Comenzando a recibir las flechas de lleno, todos y cada uno de ellos comenzaron a sucumbir debido a las heridas que estaban recibiendo. Muchos caían derribados sin siquiera poder acercarse, mientras que otros quedaban gravemente heridos en el suelo. Uno de los vigías comenzaba a mencionarle a su superior que tenía que esperar un momento, ya que se venía acercando un orco de élite. Comenzaban a maldecir y afirmaban que iba directamente hacia la puerta de la fortaleza. Tenían que detener a ese bastardo rápidamente. Además de eso, para empeorar la situación, las flechas no le hacían absolutamente nada. Pero de un momento a otro, una aplastante energía terminó descendiendo sobre aquel orco.
Este había sido un ataque realizado por el comandante, el cual le ordenaba a sus subordinados que no desesperaran y tenían que mantener la formación sobre todo, ya que él se encargaría del frente de la puerta. Inmediatamente comenzaron a pedirle a todos que mantuviesen la calma, ya que el comandante Milan estaba con ellos. Luego de eso, comenzaron a esparcir la voz de que estaban trepando la muralla, tenían que detenerlos y no tenían que dejarlos pasar bajo ninguna circunstancia. Las órdenes ahora era que cuando subieran los lanceros de aura inmediatamente tenían que hacerlos retroceder para que así pudieran caer de las murallas. Pero uno de los chicos terminó descuidando su posición y comenzaba a gritar que un orco había cruzado, ahora no encontraba a nadie que lo pudiese salvar. Aunque justo en ese momento Laon terminó apareciendo para encargarse de la criatura con un solo ataque. Le preguntó a su compañero si acaso estaba herido en algún lugar, a lo que este último le respondió que no y además le agradecía por su ayuda. El prota comenzó a pensar que entonces ese es un verdadero infierno y ya debe de haber cortado a unos cuantos. Además, no había señales de que su ímpetu estuviese disminuyendo. El prota terminó escuchando la voz de una persona que le gritaba a todos que se prepararan para el impacto, ya que una calavera explosiva se estaba acercando por el lado derecho de la muralla. Laon terminó escuchando la indicación, pero su cuerpo no pudo reaccionar a tiempo, mostrándonos ahora una inmensa explosión que se hizo presente en el área. El prota que había sido alcanzado por el impacto se preguntaba si acaso había explotado una calavera explosiva, ese tipo de monstruo suicida. Entonces, ¿qué era lo que había pasado con los soldados? Justo en ese momento los gemidos terminaron llamando la atención del prota. En la parte inferior de la muralla se encontraban muchos soldados tumbados, algunos sin vida y otros malheridos. Laon, a punto de descender, comenzaba a preguntarse si acaso habían sido arrastrados por la explosión cayendo justo al pie de la muralla. Le gritaba a sus compañeros que tenían que esperar un poco ya que él iría, pero inmediatamente el prota terminó recibiendo una comunicación telepática, la cual le ordenaba al chico no moverse de su posición. Laon se preguntaba si acaso era un mensaje de Aura. El chico se preguntaba si acaso era la orden del comandante Milan. Este último, mientras peleaba, le mencionaba al prota que tenía que proteger la parte de la muralla que aún no había caído, ya que si se enfocaba en los pequeños, los grandes terminarían derrumbándose, así que tenía que resistir, tenía que aguantar con firmeza. Laon pensó que era la decisión correcta, ya que si intentaban proteger a los que habían caído y abandonaban las defensas de las murallas, al final la defensa sólida que tenían allí colapsaría inmediatamente. Pero aún así él no podía quedarse de brazos cruzados mientras que todos esos soldados malheridos se encontraban sufriendo en la parte inferior. Además, sujetando su espada con firmeza, se encontraba pensando que él no es un comandante, y su misión es proteger a los soldados de Jabun para que no terminen pereciendo, arrojándose directamente hacia los monstruos. Laon terminó aterrizando justo delante de las criaturas. Maldición llamaba la atención del prota y le preguntaba si acaso estaba loco, en qué estaba pensando al bajar. ¿De verdad creía que podría resistir allí mientras protegía a los soldados? Laon le respondió que sabía perfectamente que era difícil, pero abriría al máximo sus sentidos y comenzaría a pelear. Maldición le dijo al prota que era estúpido tomar esa decisión arrastrándose simplemente por sus sentimientos, y al final lo único que le esperaría sería una muerte inútil. El prota comenzó a pensar que era un acto patético arrastrado por los sentimientos. Su compañero tenía toda la razón. En una situación como esa lo correcto sería escapar, pero en su nueva vida había jurado no ser un asesino sino un espadachín. El prota, confiando en sus habilidades, afirmaba que nadie pasaría a menos de que él termine pereciendo. Se lanzó de frente al combate sin miedo, pensando que tenía que resistir y sobrevivir. Y en ese infierno él tenía que hacer todo lo posible por superar la batalla. El prota se encontraba pensando que la batalla continuó sin descanso, cortaba y volvía a cortar, seguía derribando sin parar. Cada vez aparecían más heridas en sus manos que sujetaban las espadas empapadas en sangre. Incluso la última gota de aura fue completamente consumida, y lo único que podía sentir en sus dedos era el frío de la espada al cortar la carne. Lo único que podía ver frente a él era un mar rojo de sangre. Laon, sin titubear y sin dudarlo, siguió cargando de frente hacia los monstruos con el objetivo de acabar con todos y cada uno de ellos. En el cielo nocturno, teñido de escarlata por el cansancio del tiempo, la luna que se había aparecido sin que se diese cuenta comenzaba a inclinarse. Y cuando el alba había comenzado a asomarse, él se encontraba parado en aquel campo de batalla completamente solo. No quedaba ni un solo monstruo frente a sus ojos. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.